vamos a hablar de cómo obtener la banda 7 en el interno de mate, para los mejores tips. Entonces, primero que nada, antes vamos a empezar sobre nosotros, sobre Incognity, ¿ok? Entonces, Incognity Academy, ¿quiénes somos? Bueno, como Incognity, somos una comunidad internacional de jóvenes, vamos a decirlo así, que buscamos revolucionar la educación tradicional hacia una educación, vamos a decir, más integral y de excelencia. Ofrecemos una gran cantidad de servicios, ya sea clases, asesorías para internos, asesorías para monografías, etcétera, que buscamos potenciar el talento y las competencias de los alumnos de una manera holística. Entonces, de las 4 personas que estamos aquí, tenemos a, bueno, por mi parte, Valentín Quesada. Yo soy Valentín, soy profesor de matemáticas en Incognity. Llevé el bachillerato aproximadamente hace 2 años, salí en el 2019 y obtuve un 7 en matemática high level y un 42 como puntaje total. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de matemáticas en la Universidad Católica del Perú. También junto a mi compañero aquí, Carlos Cosentino, también estudiamos la misma carrera de matemáticas en la Universidad Católica. Y bueno, hablando más que nada sobre él, vamos a llamarle el experto en internos. Ha llevado con una gran cantidad de alumnos últimamente aquí en Incognity. Sacó 7 en su interno de matemáticas high y créanme que es uno de los mejores asesores que tenemos. Por otra parte tenemos a Oscar, ha llevado una gran cantidad de alumnos, es más, la mayor cantidad de alumnos de todos los profesores que tenemos aquí, y se especifica más que nada en las asesorías para internos, ¿no? Internos de matemáticas. Entonces podríamos decir que él es el más experimentado en ese caso. Sacó una A en su monografía de mate superior, al igual que yo y que Shiver también. Y sacó una banda 7 en su interno de matemáticas. Aquí últimamente tenemos a nuestro amigo Shiver, así como le gusta que le gusta que le llame Shiver. Es un experto también en las asesorías de internals. También obtuvo una banda 7 en el internal de mate y es cofundador, es más, de Incognity. Él ha estado al lado de Oscar por bastante tiempo, por tanto también ha llevado una gran cantidad de alumnos. Somos nosotros 4 quienes vamos a estar dándoles hoy día el conversatorio y les vamos a intentar dar la mejor experiencia posible y la mayor cantidad de tips que podamos. Entonces la agenda va a ir de la siguiente manera. Vamos a hablar primero de lo que es la estructura del interno, también vamos a hablar de la rúbrica de evaluación rápidamente, luego vamos a hablar de cuál es la mejor manera de seleccionar su tema y cómo desarrollar su contenido. Vamos a luego darles unos cuantos tips y recomendaciones que ya vienen de nosotros, cosas personales, y finalmente vamos a tener una sección de preguntas y respuestas para que ustedes puedan dar todo lo que quieran en el chat. Vamos a estar ahí atentos, pero sí les voy a pedir que las preguntas las dejen para el final para ya luego nosotros tener ese espacio para responderlas. ¿Está bien? Vamos a comenzar. Por cierto, el invitado especial del día de hoy es nuestro amigo Oscar. No lo hemos estado promocionando mucho, pero ahí está, ¿no? Quisiera empezar hablando un poco sobre nuestra experiencia, ¿no? Nuestra experiencia con nuestro interno, más que nada, porque, o sea, nosotros 4 ahora mismo ayudamos a los chicos a sus clases, a hacer sus internos, pero nunca hablamos de cómo nos fue a nosotros en el IB, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que por ahí podríamos empezar. Carlos, ¿cómo te fue cuando hiciste ¿Qué tu tal, interno? Valentín? A ver, cuéntanos un Hola poquito. chicos. Bien, tuve la suerte de que se me ocurriera a inicios de quinto, o sea, a inicios de mi último año, así que tuve básicamente varios meses para hacerlo con tiempo y luego los meses restantes el profesor ya me da sus correcciones y cambia cosas ligeras nomás. Pero tuve la suerte de poder hacerlo temprano en el año. Ah, o sea, no te tomó mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo más o menos te tomó? Tal vez un par de semanas en hacerlo. Para semanas. ¿Y qué tema Un par de hiciste por semanas, casualidad? sí. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas qué tema hiciste? Sí, un teorema que me di cuenta que una integral respecto a una función inversa es igual a otra integral respecto a una función normal, algo por ahí, que no lo Ah, podría ya. explicar en palabras, Claro, pero claro, es algo que una tiene que ver con demostración. cálculo, digamos. Sí, sí. Ya, chévere, chévere. ¿Y tú, Shiver? ¿Qué tal? ¿De cómo te fue? Valentín. Hice lo mismo que Carlos, la ansiedad me ganó y decidí voy a hacer mi interno al inicio del año. Ya. Pero aquí viene un primer tip que les quiero dar, que es que no les gane la ansiedad, porque si hacen el interno muy temprano, tu profesor puede dejarlo de lado, se olvida de ti. Ahí fue mi error, que hice un buen interno, pero lo dejé de lado y no lo puedo optimizar tanto como hubiera querido. Sí, es verdad. A veces, sí, a veces, como dices, cuando lo hacemos demasiado rápido, el profe piensa que ya lo terminamos y no nos hace preguntas ni nada, ¿no? Bueno, a diferencia de ustedes dos que dicen que lo hicieron bastante temprano, cuando empezaron quinto, supongo, ¿no? Por ahí. Yo lo hice recién a finales, o sea, cuando ya se tenía que entregar como en octubre, o sea, yo lo tenía que entregar como en octubre, creo, y digamos, lo hice como en la primera semana de septiembre, pero como era el interno de mate, que era uno de los que más me gustaba, la verdad, lo hice solo en una semana. O sea, digamos que cogí un tema que me gustaba rápidamente y durante toda la semana me enfoqué en hacer solo el interno de mate y de esa manera pues, llegué a terminarlo. Obviamente no es lo recomendado dejarlo para el final, ¿no? Pero si uno tiene una falta de tiempo,
siempre es bueno enfocarse solo en un trabajo para poder terminarlo rápidamente, ¿no? Oscar, ¿estás ahí? Tal vez tú quisieras hablar un poco sobre tu experiencia. A ver. Claro, o sea, yo creo que al contrario de Shiver, que sí debes tomarse el tiempo de pensar en el internal con tiempo, porque a veces el sacar tu tema no es tan fácil, ¿no? Si el profesor a veces sí te deja hasta el final, eh, si tú insistes, si te estás ahí, si estás como, pues, al final te va a dar feedback, ¿no? Y la idea es esa, ir pidiendo feedback y ir mejorando el internal de a pocos. También es válido el tenerlo hasta el final pero bueno, creo que no es algo que pueda aplicar para todos los chicos, ¿no? Y aparte, como decía, sacar un tema internal de matemáticas particularmente, que me parece que es un curso en el que, por lo general, los chicos no tienen experiencia haciendo un trabajo de investigación. Claro. Entonces, yo sí recomendaría el hacerlo con tiempo, ¿no? ¿Y a ti cómo te fue en tu internal? ¿Qué tema recuerdas que hiciste? Me acuerdo que yo hice algo de fractales y también me gustaba bastante esto de las n dimensiones, entonces me vaciló bastante y dije, no, sí. Algo complicado, así. tal vez fuera de los temas de IB, podría decirse, o aplicado. Sí, así, a mí me gustaba hacer cosas fuera de los temas de IB, pero bueno, Claro, y es eso. totalmente válido. También lo hice un poco Claro. tiempo, ¿no? También fue como, no sé, un par de semanas, ¿no? Pero, Sí. pero creo que los demás chicos debería ser algo que se tome a conciencia, ¿no? Claro, como dice Oscar, es completamente válido llevar un tema que no tenga que ver con los temas de IB, pero tampoco tal vez irnos muy allá, ¿no? Entonces ahora ya hablando más que nada sobre eso, sobre los temas que podríamos chequear en un interno, tal vez podríamos ir por ahí, ya que de toda la estructura del interno creo que la parte más importante es la elección del tema. Ya mis amigos me dirán si estoy en lo correcto o no, pero es tal vez una de las partes en las que más se le complica a los alumnos, ¿no? ¿Qué tema hago? ¿Cómo me doy cuenta qué tema hacer? Entonces, bueno, aquí Shiver, que es el experto en temas, es el que conoce más temas de todos, nos puede dar una recomendación. ¿Qué diría Shiver? ¿Qué le recomiendas a los chicos para elegir su tema? En el proceso de selección de temas, básicamente les doy dos alternativas muy sencillas. La primera es, que es la más fácil, que reconozcas qué tema de matemática puedes avanzar, que te sea familiar, y a partir de ese tema lo aplicas a algo que te gusta. De tal modo que, o sea, vas a estar motivado y la matemática en tu trabajo va a ser suficiente. O sea, pasas de la matemática a lo que te gusta. Ese es el camino más fácil. Okay. Pero hay un camino que es para alumnos que tienen más confianza en sí mismos y están más seguros, que también los podemos guiar en ese, que es que de algo que te gusta, ves qué matemática aplicarlo. Ahora, ese camino es mucho más complicado porque no es fácil encontrarle las partes matemáticas a las cosas de la vida real. Es una habilidad muy complicada. Pero nosotros en Incognity, el profe Carlos, Oscar, Tim y yo, ya tenemos mucho tiempo haciendo esto, entonces normal vienen ustedes, los alumnos, a las asesorías de interno y nos dicen, a mí me gusta el básquet, por ejemplo. Yo digo, sí, te gusta el básquet, entonces veo qué tema de matemática puedo aplicar ahí. Digo, por ejemplo, puedo hallar cuánto demora un tiro o cómo hacer el tiro perfecto. Y es un buen tema y vas a obtener un 7. El tema es que sepas que hay dos caminos y eliges el camino que quieras dependiendo de tus habilidades, dependiendo de qué te sientas cómodo. Claro. Y ese tipo de alumnos en los que, por ejemplo, llegan a las asesorías sin ni idea, o sea, no tienen ninguna idea de nada, ¿qué les recomiendas? Tal vez tienes algunos temas ahí ya como asegurados, los fijos ahí, ¿no? Para recomendarles o no. Temas fijos para recomendar, ya eso viene en la parte de los temas prohibidos y los deseables. Esto depende mucho del nivel. Ustedes saben que hay niveles en los salones de IB. Claro, últimamente en la nueva rúbrica tenemos dos matemáticas distintas, ¿no? Que son la de análisis y enfoques y aplicaciones e interpretación. Ambas a high level y a nivel. Y cada uno con su respectivo nivel. Claro, ambas a high level y claro, a standard level. La mayoría de ustedes asumo que son de aplicaciones, porque es el más regular y el que más se aplica a cualquier carrera. Entonces, sí. O sea, sí, hay varios alumnos. Últimamente hay varios alumnos que se están metiendo aplicaciones, pero digamos la carrera o el curso más matemático, más puro, es el de análisis y enfoques, que también muchos llevan. El que es el más clásico, más bien, ¿no? Claro, ese es más clásico, mientras que aplicaciones e interpretaciones es más aplicado a cosas, como dice Shiva. En análisis y enfoques, tengo entendido que el curso llega hasta el tema de cálculo. El tema de cálculo siempre en todos los cursos de matemática es el más avanzado y el último que van a ver. Entonces,
si haces un interno sobre un tema de cálculo, cualquiera, de por sí tu puntaje en matemática va a ser el más alto. Entonces, una manera de asegurarse de qué temas hacer es ver cuál es el último curso que vas a aprender, la última cosa que vas a entender, y a partir de esa, ver qué tema vas a escoger. ¿Y siempre es así o es como solo una manera de obtener una mayor nota? No es una manera de obtener, de intentar asegurarte de una nota alta, porque también puedes hacer algo avanzado de un tema intermedio, pero es más complicado. Claro, obvio, hay alumnos que tal vez los temas finales no se les da muy bien, ¿no? Como que se les complican. ¿Qué le recomendarías a esos chicos que como que, no sé, no se les da muy bien en mate y van por otro tipo de internos? Hasta el otro tipo de interno también que nunca falla, que es el interno de estadística. Así que siempre que estén trabados y no saben qué hacer, pucha, no me siento muy cómodo con matemática, pueden hacer un interno de estadística. Ujú. El tema de correlación siempre ha venido por los examinadores y siempre va a tener notas adecuadas, a menos que estén en el curso de, ¿cómo se llama el curso más, el nuevo método superior? Digamos, el de aplicaciones, interpretación, nivel Yo superior. creo que para ambos, Shiver, o sea, que creo que eso va a estar en los medios, pero no alcanza para superior, El tema de estadística solo es uno de aceptable los en superiores. cursos medios. En cursos medios es aceptable el tema de estadística si no están muy seguros. Pero en cursos superiores ahí sí está vetado, porque ya es considerado un tema no tan avanzado. No es Pero un sí es tema igual, adecuado para el nivel del curso, como lo dicen pero los es un tema criterios del explícitamente. curso. Ujú, Sí, no es un claro. tema adecuado para Claro, el nivel del curso. Y entonces, también el contra que usualmente se ve en los temas de estadística, en la parte de nivel medio, es que por lo general no llegan a la banda 7, ¿no? O sea, si bien tú te aseguras tener ya un tema, porque sacar un tema con estadística es relativamente sencillo, probablemente no tengas las mejores notas, o sea, te aseguras pasar, pero no tener buena nota, ¿no? Claro, claro, Eh, pero a ver, digamos que probablemente hay gente que ya ha elegido su tema de estadística y dirá, no, entonces no voy a sacar 7, ¿ahora qué hago? ¿Qué dirías, Oscar? Igual es posible, ¿no? Igual es Digamos. hay, posible porque hay que ser bien consciente de los criterios, ¿no? Tienes que leer bien, cuidado, los Mm, criterios del IB. Entonces, no todos los criterios son como que dependientes del tema, aunque bueno, el tema es muy lo más importante, fundamental, claro. sí, pero entonces si es que no puedes, o sea, si tu tema ya, bueno, no es el mejor, trata de robar puntos en los otros criterios, ¿no? En organización, en comunicación, en todos esos criterios que no son tan matemáticos, tan dependientes. Entonces, por ahí a lo mejor llegas a un 5 o 6, ¿no? No llegarás a 7, pero puedes sacar una buena nota incluso, ¿no? Okay. Y a ver ahí, Carlos, que quiere hablar, ahí lo veo. Carlos, ¿qué tal, Creo que Carlos? les ¿Y puedo dar tú? ¿Y tú? algunas recomendaciones sobre el tema. Sí, eso te iba a Eh, preguntar. bueno, ya, lo que les han dicho, que tiene que ser interesante, y lo mejor es que sea original, es decir, que el profesor que te corrija diga, va, bueno, por fin algo original. Pero como dice Oscar, si le das un buen enfoque a tu tema de estadística, por ejemplo, si tú le das tu propio toque, tus propias matemáticas, por ejemplo, tenía un chico que hizo estadística, hizo correlación, pero también le metió otra herramienta matemática que se llama integrales, y con esa herramienta sacó el valor promedio de su correlación, y así le dio su propio toque. Siempre le puedes dar un buen enfoque, sea el tema que sea, y vas a asegurar buenos puntos. Carlos, ¿y a ti personalmente qué temas te gusta tocar con tus alumnos? O sea, personalmente, ¿cuáles son los que más te gustan, tal vez? De todos diría que me gustan más los últimos temas, que ya son los de cálculo y a veces tocan algunos que van un poco más arriba de cálculo, temas Claro, ya universitarios, preuniversitarios. claro, cosas un poco más Ahí, externas, ¿no? sí, más interesantes también. O sea, ¿tú preferirías hacer un interno de cosas externas o de cosas de IB? La rúbrica no te pide cosas más allá de IB. Lo que dice la Ujú. rúbrica en el criterio de complejidad es usar matemáticas pertinentes al curso. O sea, como dijeron Oscar y Schubert, si estás en matemática en el medio, puedes usar las matemáticas de IB que te parezcan correctas. Y si estás en matemáticas nivel superior y ya aspiras a una banda 7, entonces mi recomendación sería ir de cálculo para arriba. Sí, y yo Ya. creo que Otra vez, más aparte del para arriba, tiene que ver de la mano con el criterio de compromiso personal, ¿no? sí, Creo que
tienes razón. Y demuestras, o sea, que vas más allá del IB, que te preocupas por investigar, que no solo te conformas con las clases que recibes, probablemente tengas más puntos en ese criterio, ¿no? Que también al final de cuentas te da más nota, y si te da más nota, pues puedes acercarte más Sí. a la banda, ¿no? Cosentino, ¿manejas cuáles son los criterios? ¿Qué recomendación le Sí, es darías a más, los alumnos en cada criterio? se los puedo mostrar ahorita. Ya, acá está la rúbrica, vamos a hacer una vista rápida. Tienes tu criterio de presentación, que lo que mides, acá dice, si está organizada, si es concisa, es decir, que no te explayas en cosas que no debes o que no son necesarias para tus propósitos, y que es coherente. Comunicación matemática, luego, si todo lo que tú quieres decir a través de las matemáticas se entiende. Y en estas dos bandas ayuda mucho si tienes dibujos, gráficos, tablas, ayudas visuales. Esas dos bandas te van a ayudar bastante. Como mencionó Oscar, la banda de compromiso personal demuestra cuánto tú estás aferrado al tema, cuánto te importa, cuánto esfuerzo le has metido. Y ahí viene ligado más que todo a la elección del tema y que tú fundamentes por qué elegiste tema, por qué es importante, por qué me gusta. Sí, yo creo que compromiso personal yo creo que lo que dijo Carlos más iría por el lado de la reflexión. Eh, También, o sea, el porqué del tema y del porqué de cada paso que hagas, ¿no? El compromiso personal, yo lo veo más en el sentido de que cuánto punche le pones, ¿no? O sea, porque, pónganse, o sea, puedes decir, Claro, ah, ya, hago un tema de fractales, pero hago algo que no sé, que está en internet y que es súper común y que es súper básico, y Claro. digo, es un tema difícil, pero lo toco como muy superficial, ¿no? Pero en cambio, sí, o sea, el tema está bien, pero el cómo se hace el tema, ¿no? ¿Cómo es que tú haces el internal en cuanto a la mate? ¿Cómo es que la usas? Que también va ligado mucho al criterio E. De Claro. hecho, me parece que todos los criterios, o muchos de los criterios están interconectados. claro, Entonces, todos yo están interconectados. por ese lado, ¿no? Exacto. A mí me parece que si a ti realmente te gusta el tema y realmente conoces el tema, sí o sí le vas a dar tu propio toque matemático y eso lo va a notar el coordinador que te vea, que te corrija. Y ahí vas a tener puntos en esa banda. Claro. ¿Y cuál dirías tú, Cosentino, que es como el que más pesa de los cinco? Si es que hay, ¿no? Porque podría ser cualquiera de los cinco, ¿no? El último, el que más pesa es Seis. uso de las matemáticas, que tiene El, Claro. el, acá sí, 6 puntos. el criterio E de 6 Lógico. Es puntos. más, creo que es el que más puntaje ofrece, ¿no? 6 puntos. Claro, pues Claro, el de 6 puntos. ajá, los El, primeros dos tienen 4 puntos, los otros dos tienen 3 puntos, pero el Ah, sí, ahí último dice. vale más que todos. Sí, Pero, o sí, sea, sí, sí. Y es ahí, importante notar que puedes sacar 14 sin tener buena nota, ¿no? O sea, si estás organizado y haces reflexiones, tienes un 14 de 20, que es un 5 o 6. exacto. sí, o Es sea, verdad. sin tener un buen tema, o sea, muy buen tema, se puede asegurar una buena nota, ¿no? O sea, una nota Sí, no excelente, pero por lo menos aceptable, ¿no? Porque los criterios te lo permiten. Son, digamos, 20 puntos, ¿no? ¿Cuántos necesitas para sacar 7? Creo 18. Varía, me parece, dependiendo de la promoción, ¿no? Porque es Sí. como 18, normalmente. Normalmente 18, ¿no? Claro. 18, 19, 20, normalmente. Algo que yo 6. también considero importante es que en un año normal, el que evalúa tu internal es tu profesor de colegio, ¿no? Y entonces lo que tú tienes que hacer es como que siempre pedir feedback al profesor de colegio, pedirle feedback, porque al final es el que va a calificar el internal. Ganártelo. Es que me parece que cada profesor de cada colegio tiene un enfoque diferente de cómo es un internal para él mismo, ¿ya? Deberían guiarse de las guías, pero no siempre lo hacen, ¿ya? O sea, o no lo hacen del todo, o tienen una parte de la guía y una parte de su criterio personal, ¿no? Lo que pasa es que como en la parte del compromiso personal, ya hay muchas partes de los criterios que terminan siendo un poco subjetivos, entonces en un año normal, no COVID, tienes que tratar de ganarte al profesor, ¿no? Hablando de situación actual, si es que los internals van extranjero y no los evalúa tu profesor, yo consideraría que tienes que tratar de ceñirte lo más posible, más que lo que diga tu profesor en este caso, a los criterios tal cual, ¿no? Tratar de ser fiel a ellos y tratar de llegar a todas las bandas posibles para asegurarte, ¿no?
Claro, y también lo que dice la guía, pues, ¿no? Del bachillerato oficial. Ahí también hay varios tips, varios ejemplos de internos, varias cosas que te puedes guiar que más que lo que te dice tu profe. Ojo, tampoco es pecado seguir lo que el profe diga, ¿no? Igual el profe está ahí siempre para ayudarnos, pero tampoco hay que dejar que nos restrinja, por así decirlo. Pero siempre es un asesor, igual es un asesor, entonces hay que escucharlo lo que diga también. Lo que pasa es que, Ya. que no tener nadie, ningún profesor, ningún asesor tiene la última palabra al final. El alumno mismo es el que debe decidir sobre su internal y lo importante es guiarte de la fuente principal, que es el propio IB, ¿no? Ujú, es verdad. Ya hemos hablado un poco de qué es lo que se evalúa en cada interno, ¿verdad? Pero como Oscar nos había mencionado, todos los asesores tienen una manera distinta de ver cómo hacer el interno, o sea, tienen una visión distinta del interno. ¿Eso qué quiere decir? Que también cada uno ve una manera diferente de estructurarlo, una manera diferente de escribir las cosas, y etcétera, ¿no? Pero más que nada me quisiera enfocar en eso de la estructura, porque yo creo que la estructura es lo que más varía entre colegio y colegio. Hay algunos profes que dicen, hay que hacer primero por acá el objetivo, por acá, y a veces termina siendo un desastre. Entonces, ¿cuál es la estructura tal vez que ustedes más recomiendan a la hora de hacer un interno? A Shiver, tal vez. ¿Qué podría decir Shiver? Acá en Incognity, desde el 2017, seguimos la misma estructura, siempre. No, Ujú. siempre hay una variación. Ok, el IB siempre te va a pedir que hagas tu introducción. Ya hemos perfeccionado al máximo cómo tienes que escribirla, tal que tienes puntaje completo. Y luego viene, si haces un tema muy avanzado, o sea que tiene matemáticas fuera del IB, tienes que hacer un marco teórico. Y no explicas lo que estás haciendo, ¿no? Porque el otro examinador ve tu interno y dice, oye, ¿qué es esto? ¿De dónde sacó este concepto? Tienes que explicarlo en el marco teórico. Ahí te ¿El da un marco poco de teórico confianza. siempre es necesario? No, es necesario siempre y cuando tu tema sea superior a los del IB. Ok, Como Oscar, por ejemplo, Oscar hizo sus fractales, los fractales no están en el IB, tienes que mostrar una teoría extra. ok. Ya viene la parte, el cuerpo que es el desarrollo, y ahí tienes que poner todos tus cálculos, toda tu reflexión, tus imágenes, todo lo que has hecho. En el desarrollo y en la conclusión no hay una fórmula exacta, pero en la introducción sí tenemos ya tenemos una receta, la verdad, que hemos manejado mucho tiempo. Yo consideraría que dentro de la parte de conclusión, y va de la línea con el criterio de reflexión, a veces ponemos explícitamente un título de reflexión, ¿me entiendes? Sí, Porque, sí. Sí, bueno, claro. por lo menos eso hacemos en algunos casos, ¿no? Porque a veces sí es importante que noten la reflexión propia del alumno, pero a veces está como que a lo largo del Claro. trabajo, pero ya como para rematar y decirle al asesor, mira, asesor, dame reflexión, aquí ponme los puntos, Como Oscar reflexión. dice, el criterio de reflexión es un criterio específico, literal, de los cinco, solo hay uno que es como para reflexión. Entonces, ok, puedes ir reflexionando a lo largo de todo tu trabajo, pero claro, una recomendación siempre es poner un párrafo al final que diga, yo reflexiono por esto, ¿no? O sea, mi vista personal es tal, tal, tal. Por ejemplo, en mi cole, mi profe Max me obligaba a poner ese párrafo prácticamente. Entonces, claro, tal vez dependa del cole, pero siempre es recomendado, ¿no? ¿Qué dirías, Cosentino? Sí, sí, lo mismo, exacto. Conclusión, la parte de reflexión, yo, en mi opinión, siempre debería ir tres cosas. Tus limitaciones, tus fortalezas y una posible expansión sobre el tema. Ujú. Pero, como dice Oscar, estas tres cosas también pueden ir dentro de todo el cuerpo. Por ejemplo, mientras estás desarrollando tus formas de matemáticas y tú notas que hay un paso que no puedes hacer o tomas una decisión y dejas otro campo de lado, ahí dices, una limitación que encuentro en mi trabajo es tal, o tal vez no tan explícitamente, pero mientras vayas diciendo esas tres cosas a lo largo del cuerpo y luego ya termines de rematarlo en tu conclusión, tienes todos tus puntos en reflexión. Ya. ¿Y normalmente recomendarías poner muchas palabras ahí o cuánto más o menos? Lo que sea necesario. Tanto en introducción como en conclusión, lo que Ajá, recomiendo es una cara entera, una página completita. Tal, puede ya, ser un poquito menos o un poquito más. Recomiendo un poquito más antes que un poquito menos. claro. Pero siempre que entre el espacio, porque a veces se acaban las páginas. Siempre más es mejor, ¿no? Pero digamos, hay un límite, ¿no? Para el interno. Al menos en mi convocatoria había un límite. Sí, Creo que en es mi Sí, en 100 nuestra convocatoria convocatoria, era 12 páginas, pero creo que ahora ha cambiado y ahora es si no me 20. equivoco, ahora es 20 páginas. Ah, ya, mucho mejor, es porque con mucho más 12 páginas divertido. era muy limitante el espacio, la Muy verdad. Sí, limitado. Tenías que exacto. estar borrando Sí. palabras. Pero, Hay un truco. ¿Cuál? A ver, cuéntanos. En anexos. No, no, pero verdad, hay algunos colegios que no te, o creo que hay algunos
algunos criterios que dicen que no pongas anexos. O sea, es válido dependiendo de... Claro, Sí. no vas a poner lo importante en anexos. O sea, pones... Claro. Para los que no sepan, obvio, anexos es básicamente agregar una página extra como un adicional a tu trabajo que no está en la obligación de ser revisado por el evaluador. Entonces, si pones algo muy importante en la parte interna, es probable que el evaluador ni siquiera lo corrija, pero igual es bueno ponerlo para aspirar a mayor nota, ¿no? Es lo que tengo entendido. Yo puse un par de anexos en el mío también, pero claro, como dice Oscar, no puedes depender completamente de los anexos porque si no es un Claro, problema. claro. Yo creo que en Anexos particular es de mate, como... ¿no? Porque... Sí, disculpe, Carlos. Sí, de que anexos es como un complemento de bibliografía. Por ejemplo, si has desarrollado algo, pero que no es fundamental interno, lo pones ahí, como dice Valentín. Por Mm. ejemplo, hubo un caso de un chico que para su interno hizo un código, a partir de ese código hizo su desarrollo, y al final, en anexos, puso todo su código así, una página entera. Claro, porque no es Sí. necesario, pues, ¿no? Y te quita muchas Claro. páginas. Un extra. ¿No? Claro. Exacto, yo creo que en este caso sí es totalmente válido el uso de anexos, ¿no? Al tener más páginas tienen mucha más libertad, ¿no? De poder desarrollar las cosas que los chicos quieran. Tal vez, Cosentino, podrías hablarnos de algún interno que hayas hecho últimamente, alguna experiencia tal vez, como para hablar de eso. ¿Qué dirías? Sí, claro, les puedo compartir un interno de ejemplo. Ya, por ejemplo, acá tengo un interno de una alumna reciente. Ya, lo que hizo la alumna fue extender el concepto del reloj de arena a varios niveles, a más niveles. Por ejemplo, acá tienes el de 3 niveles, y lo que hizo fue modelar el nivel de arena en cada nivel, en cada tiempo. Así, al Ya. final, tienes un rollo, todo está muy bien fundamentado, por eso ven varios párrafos, también las ecuaciones, tal. eh, Así, al final crea su modelo, va haciendo su fórmula general, hace también el caso 4 niveles, y con el de 2, 3 y 4 niveles, hace algunas deducciones, demuestra esas deducciones, y al final hace el caso general. Por ejemplo, para el primer nivel llega a esta fórmula, para el nivel iésimo llega a esta fórmula. Ah, ya, o Y sea, para digamos el... que generalizó una relación entre el volumen de arena que había en cada nivel y el tiempo, por así decirlo, como un Claro, modelo. exacto. Puede Ok. ser Exacto. Y como parte de eso, parte de una fuente que ella encontró donde dice que el radio de escape de la arena es dependiente del área que hay entre cada nivel. Y eso lo encontré en una fuente de un paper de física Ah, ok. y lo metí a ese interno. Sí. Y en Y cuanto a las fuentes, ¿hay fuentes en las que recomiendas buscar? Tal vez Wikipedia no, ¿no? O sí. no ¿Cuándo puedes, está no bien? puedes No, meter, nunca. no puedes meter Yo creo que Wikipedia. sí. Yo creo que sí puedes ¿Sí? buscar de Wikipedia, pero no como referencia, sino para hacerte una idea de los conceptos, ¿no? A veces como, escucha, buscas algún concepto y lo primero que te sale es Wikipedia, ya pues lo Claro. lees, de Ah, ahí sí, eso de toda vas... la vida. Eso de toda la vida. Claro, eso es de Pero toda en la tu vida, en caso, realidad. es ir de las fuentes de Wikipedia propia, que ahí tiene un listado de Ahí está. 50 fuentes por artículo. Claro, entiendo. Eh, Ajá. También yo siempre me pongo, si el chico usa un programa o una página para graficar, yo lo pongo en bibliografía, Ya. Sí, también ahí es como para válido. rellenar. Claro. ¿Sí? Y también, pero la recomendación es, si vas a el- definir algo, si vas a la definir un Biblia. concepto matemático, vete a un libro de matemáticas, por ejemplo, acá Obvio. Stuart. Gente, Y la si vas Stuart a... para todos, ¿eh? Nunca falla. Sí, Stuart para todos los que hagan cálculo. Sí, es muy completo. Recomendado. Y acá, por ejemplo, tiene un artículo. Ok. Acá. Ah, ya, Siempre, qué y las fuentes interesante. ya dependen mucho de tu tema. Sí, obvio. Sí, siempre depende. Sí, yo creo que también es importante hablar ahorita también de que, como dijimos, hay dos tipos de temas, uno de los que son dentro del IB y otros de los que son fuera del IB, ¿no? Creo que ya hemos hablado mucho de las recomendaciones en cuanto a los temas que son dentro del IB, que, o sea, puedes buscar un libro, puedes preguntar a tu profesor, me parece que es un camino un poco más seguro, pero en cambio cuando tú te arriesgas a salirte fuera del IB, también te arriesgas a que tu profesor no domine el tema en el que tus amigos, estás como un poco más al aire, ¿no? No tienes tanto apoyo. Es una cuestión
por eso más de compromiso, en el sentido de que tienes que estar investigando. Mi recomendación para los que salen de temas de IB es que conozcan a alguien que sí domine el tema que van a estar investigando y que les pueda ayudar, ¿no? Claro. Claro. ¿Qué dice Shiver? Carlos, ¿puedes bajar un poco en la introducción? Quiero ver si... Carlos, a ver, muestra la introducción un poco, para ver. A ver, acá. Bueno, comienza hablando del concepto Claro. de reloj de arena y cómo se puede extender a relojes de arena multinivel. Es decir, presenta el objeto de estudio, por decirte así. Luego va narrando su proceso mental de cómo llegó al tema, por qué llegó al tema, si le pareció interesante. Ahí está Y el ya por objetivo. último, habla de su objetivo. ¿Y Claro, Shiver? pero- ¿Qué dice Shiver? O sea, quiero enfocar que es importantísimo, así súper, hiper, mega importante, que muestres específicamente el objetivo. Ahí dice, específicamente mi objetivo, tienes que mostrar claramente tu objetivo en la introducción. Ahí son, Exacto. creo que como dos puntos directos en el criterio A, creo, de la introducción. Porque si no muestras tu objetivo claramente, que se lea así, que no haya lado para interpretación, te dan hartos puntos de decir, ah, ya, está haciéndolo claro. Ajá. Ah, ok. Y también en la introducción, narrar brevemente cómo vas a llegar a eso. No exactamente voy a integrar tal o voy a usar tal función, pero darles una idea de cómo lo vas a lograr. En este Claro. caso ha dicho, Yo en la voy a hacer un introducción modelo analítico. salto que es importante la motivación, ¿no? La motivación personal. Claro. ¿Por qué es que quieres hacer el tema, no? Eh, Eso me parece importante. Claro, sí. Yo una vez asesoré a un interno en el que en la introducción el chico decía como que estoy haciendo este interno porque, o sea, como dice Shiver, pues, ¿no? Porque me gusta el básquet. Solo que no puso como que me gusta el básquet. Puso que una vez había ido a un restaurante y había probado un sándwich y le había gustado el sabor y decidió hacer algo así. O sea, es algo medio loco, pero es algo que mi profe siempre decía, como que pone ese tipo de cosas para que se note que el interno está saliendo de ti, ¿entiendes? Como para la parte de compromiso personal. Y creo que eso también es bastante interesante, como que decir cómo es que se te ocurrió esa idea para el interno, cómo llegaste a eso. Obviamente no explayarte diciendo todo tu día de cómo fuiste al mall y llegaste al restaurante y te comiste y luego llegaste a tu casa. Obviamente no, solo la parte en la que te hiciste como que ir hacia eso, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que también, como en todo en el IB, tienes que jugar un toque con el humor del examinador, ¿no? El examinador, Claro, ¿cuántos internals está leyendo? O sea, bueno, veamos, hay dos casos, ¿no? El que te evalúa tu profe y que te evalúa otra persona externa, ¿ya? Pero igual, o sea, están cansados de ver casi siempre lo mismo. Entonces, si tú por ahí puedes sacarle una sonrisa, valorarlo con algo diferente, original, o que se vea bien y que se entienda, o que esté o por ejemplo, incluso con el tema, ¿no? Si dicen, un tema original, en cambio, ver pura estadística, pues ya les cansa y ya saben cuánto ponerle, más o menos, ¿no? Pero claro, ya tienen ahí una banda para lo de siempre, ¿no? si dicen, Como lo más estadística común. 5, algo así, sí. Siempre Sí, es bueno meter vamos a decir, la informalidad formal, ¿no? Como algo ahí que no es tanto así, pero se entiende. ¿Qué dice Chef? facilitarles el trabajo a los examinadores, me parece. En la introducción puedes hacer un chiste también, si quieres. El primer párrafo es el más libre. Yo, Carlos, el primer párrafo de la introducción es el párrafo más libre que tienen en todo el libro. Libre. Libre. Con libre me refiero a que puedes poner cosas sobre ti y es aceptable mientras se relaciona a tu tema. Claro. Es como que da un permiso para que te explayes y seas más Bueno, como lo que yo decía, ¿no? Claro, no pasarse Lo de la bueno es que regla. no cuesta completar la página. A veces estás redactando y dices, me faltan tantas palabras para completar, pero en la introducción no pasa eso. Siempre Claro, la o te introducción pasa. es fácil. Sí. No. Ahora, es fácil si el tema te gusta, ¿no? Porque si no te gusta, no saber de qué escribir y luego ahí es donde ocurren los problemas normalmente. Cuando no te gusta el tema que estás haciendo, te quedas estancado. Claro, pero es Y ahí interesante eso que dices, ¿no? Es como la parte más libre, o sea, escribes porque sí, porque es lo que te sale del corazón, vamos a decir. No estás así mecanizado escribiendo qué es lo que tienes que poner como en la parte de desarrollo, ¿no? No tanto en desarrollo, pero eso pasa en conclusión. A veces a los chicos les cuesta mucho concluir. Pero con todas ¿Sí? las tres cosas de reflexiones, ahí ya lo llenas todo. Fortaleza, ok. acción y posible expansión. Sí, y digamos, a la hora de escribir, un problema que he visto que aparece demasiado en internos, o sea, al menos de los que he leído, porque yo no he asesorado a muchos, pero
la mayoría de veces veo que mezclan la primera con la tercera persona. Eso lo he visto bastante. O sea, entonces, ¿cómo recomiendan ustedes que se dé eso? ¿En primera persona, en tercera persona? ¿Cómo? Yo A recomiendo en ver, primera persona. Es más personal. ¿siempre? Siempre. Yo creo que por lo menos la introducción sí es válido hacerlo en primera persona, pero ya el resto del trabajo sí. Hay que O variar. sea, un híbrido. La introducción es primera persona, pero la parte de tu demostración matemática no la vas a hacer en primera persona. Ahí sí tienes que ir a tercera persona. Es la Bueno, única por ejemplo, variación. ahí lo que está mostrando Carlos, la chica puso, nuestro punto de partida es el Claro. reloj. O sea, está hablando en primera persona. Claro, pero si vamos a la demostración, va a hablar en tercera persona. O esperaría que haga eso. Es lo más recomendable, dices. Yo Bueno, siempre ya dice recomendaría que usar la tercera ya, persona. ¿no? Usando el dato. Esa es tercera, No me parece ¿no? crucial, pero Ah, no es crucial, no es algo que te pueda bajar nota, por así Ya, o decirlo. sea, no, me parece que eso nunca te va a bajar nota. Pero mientras no sí, hablemos, Dice, sí hay que acordarse de ceñirse a uno solo. Si estás usando tercera, usa tercera. claro, esa es ya cuestiones de formato, ¿no? Eso sí. O sea, tienes que Sí, usar uno, ¿no? O sea, no es como que uno te vaya a bajar más y el otro. Que uno sea mejor que el otro, pero tienes que mantenerte en todo el trabajo usando sí. el mismo. Si no, ya se como Claro. desorden, ya ahí sí te baja criterio. Te baja Y, puntos. so- En realidad. y sobre los pies de página, Cosentino, ahí veo un pie de página también. ¿Qué recomiendas sobre eso? ¿Cuándo usarlos? ¿Cuándo no? Esto lo he puesto porque, para hacer una aclaración. Ah, es una aclaración nomás. Por ejemplo, Ok. acá la teoría dictaba que esta era la fórmula real, pero la chica ha tomado esto como dijo, también es una constante, la tomo como una constante de una sola letra. O sea, es Y como la una puse como una... aclaración. Claro, una aclaración nomás. Claro, porque de lo que tenía entendido, al menos en mi convocatoria, los examinadores no estaban obligados a leer los pies de página. O sea, tú los ponías ahí, pero el examinador puede saltárselo completamente. Entonces, es como el anexo, ¿no? No es necesario poner ahí algo importante porque si no fuiste, ¿no? Como una Exacto. definición. Si pones una definición ahí, eso sería fatal, ¿no? O no sé. Sí, exacto. Ok, también ok. nunca se olviden de usar ¿cómo se llama? El editor de ecuaciones de Word. Porque hay Word. gente que le da Cierto, cierto, cierto. Sí. O sea, Todas, hasta las letras deben estar en esto. Sí, Eso sí. es algo que muchos se olvidan. Porque o hay sea, algunos que les da. fundamental. Todos tienen que saber utilizar el editor de ecuaciones de Word. Creo que es lo primero que deben aprender si quieren comenzar su internal, ¿no? Lo que yo siempre recomiendo, o sea, siempre he visto que como que a veces ponen las ecuaciones así bien en los textos de Word, pero a la hora de escribir, como dice Cosentino, ponen las letras como tipeadas, ¿no? O sea, como si la variable t o la variable b Ajá. chica la ponen tipeada y eso se ve, o sea, se ve muy mal. Y creo es más que baja puntos en la parte del criterio B, si Pues, no me equivoco, comunicación Sí, sí. matemática. Es y muy en importante que presentación. todo lo que sea una letra, todo lo que sea una variable, siempre tiene que ir así. Y claro, ahí mencionaron LaTeX, ¿no? O sea, LaTeX es otro programa en el que tienes que tú programar tu propio Word, por así decirlo. Lo programas al costadito y te sale el Word. Entonces no es tanto como que tú estás tipeando, sino que es un poco más complicado y tienes que saber el lenguaje de programación. Pero definitivamente es mucho más ordenado usar LaTeX. Entonces, si alguno se maneja LaTeX o Overleaf, es obviamente 100 veces más recomendado. Yo cuando estaba en el colegio, cuando hice mi monografía, rechacé LaTeX. O sea, dije como que no, yo voy a hacer mi esto en Word porque manejo Word y no me voy a ir por LaTeX si no lo conozco. Y mis amigos lo hicieron en LaTeX y cuando terminaron el trabajo se veía mucho mejor. O sea, honestamente se ve mucho mejor. Entonces es recomendable. Sí, yo creo que se ve mucho mejor, pero para trabajos internals no es fundamental y te va a dar más puntos, ¿no? Y el trabajo que te va a tomar hacerlo en LaTeX, a diferencia de hacerlo en Word, me parece mucho más y me parece que Claro, ese tiempo se puede aprovechar mucho mejor optimizando los Sí. otros criterios. LaTeX. Tenemos un profe que hizo en LaTeX con el Incognity y no está acá de momento, es Marcelo. sí. Marcelo hizo su intento en LaTeX. No, LaTeX, LATX, sí, LaTeX. Marcelo hizo Apex es un juego. LaTeX y en todo lo que era de formato, presentación, así, en todo le pusieron máxima nota porque se veía tan bonito que el profe ni siquiera leía lo que decía, solamente vio cómo se veía en su interno, de frente le dio todos los puntos. Claro, claro, Pero pero como lo digo, precaución. Como dice Oscar, no, sí, no pierdan su tiempo aprendiendo a usar LaTeX si es que no tienen tiempo. Solo háganlo por si ya claro, terminaron sus demás trabajos. ¿saben? Sí, sí, solo si saben. Si es que ya Claro, saben claro. LaTeX, pues ya, pues, ¿no? Pero como les digo, ¿no? El tiempo es fundamental en eso. Ya bueno, quisiéramos ya como última sección hablar de nuestras recomendaciones personales, así como los profes que somos, podemos dar algunos tips, tal vez no todos, porque nos vamos a decir que es el secreto de la casa, pero algunas cositas podríamos tirar por ahí, ya cosas más personales para lo que podamos decirles. Cosentino, ¿cuáles dirías que son
algunos hacks o algunas recomendaciones especiales que tienes tú a la hora de ver con un alumno. Para mí lo más importante es en el desarrollo, que es el corazón de tu interno, fundamentar todo, todo, todo. O sea, cada ecuación matemática que pongas tiene que estar súper bien explicada en párrafos, por qué la has hecho, por qué este método es mejor que otro método. Sí. Y ahí, todo súper bien fundamentado. Eso es lo más importante, en mi opinión, respecto al Ya, desarrollo. genial. ¿Tú, Oscar, qué dirías? Sí, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dijo Carlos, el por qué haces cada cosa que haces y el por qué un método es mejor que otro, ¿no? Porque, o sea, ya, si te mandas a hacer integrales, ¿por qué usas integrales y por qué no usaste un método más simple, ¿no? Porque, no sé, a veces puede resultar contraproducente, ¿no? Digamos, tú quieres hallar en un círculo y lo haces con integrales, ¿me entiendes? O sea, sabe que se puede, ¿no? Pero ¿por qué lo usas si existe una fórmula mucho más fácil, ¿no? O sea, que es más eficiente, digamos, para el caso particular. Es Claro. como que lo haces porque sí, pero no hay por qué, ¿no? Haz que lo expliques bien y fundamentes que quieres hacerlo, por algún motivo. Entonces, Sí. por ejemplo, no sé, ¿por qué resuelves ecuaciones con el método normal si para un sistema de ecuaciones de muchas variables, muchas ecuaciones, lo mejor es usar matrices, ¿no? Pero tú lo quieres hacer con el método normal porque, bueno, porque tú quieres, ¿no? O sea, no, tienes que fundamentar el por qué haces, el por qué de cada cosa que haces, ¿no? ¿Por qué usas tal método? ¿Por qué tal ecuación? ¿Por qué tal cosa? ¿No? También una cosa importante que muchas veces le gusta a los examinadores es la variedad de métodos, ¿no? Tú hacerlo tal con métodos y al final compararlos y ver cuál fue mejor, ¿no? Claro. Eh, Eso también puede Comparación de ser. métodos, claro. También puedes proponer tu propio método, es más, que tal vez no hayas leído por ahí, sino que se te haya ocurrido. Si es que ya eres crack, ¿no? Es originalidad máxima, pues ahí ya. Eso es bastante ¿Qué original. Sí, recomiendas, sí, sí. Valentín? O sea, claro, como digo, eso, exactamente, porque, por ejemplo, yo para mi monografía, tal vez no se me ocurrió a mí, pero sí se le ocurrió a mi asesor, que era hacer lo que es normalmente visto como optimización de funciones, que tiene un método que se le llaman los lagrangianos normalmente. Mi profesor me dijo, ya, tú puedes mostrar este método, pero además puedes proponer otro método, un aporte propio, utilizando inecuaciones, utilizando cosas que ya se ven más en el ámbito de Olimpiadas, por así decirlo. Y una vez que comparamos los dos métodos, podría llegar a la conclusión de que tal vez el método de Olimpiadas es más rápido, pero no se puede aplicar en todos los casos. Y de esa forma, con esa comparación, se nota mucho más tu compromiso personal y, como dice Shiver, la originalidad, ¿no? Pero también más Sí, como hacks. yo ¿Qué también creo que dirías? aporta el criterio de reflexión, ¿no? Ujú. El propio criterio de reflexión, porque bueno, estás reflexionando sobre qué método es mejor que el otro, ¿no? O sea, Claro, sobre la también. matemática. Y creo que algo de lo que nos solíamos hablar importante es del criterio de los 6 puntos, de cómo es que llegas a esos 6 puntos, ¿no? Sí, lo que yo decía era como que, o sea, más que hacks, tal vez también lo que podríamos recomendar es tener cuidado con los errores frecuentes, porque hay muchas cosas que los alumnos hacen sin darse cuenta. Entonces, ahí es donde tal vez entramos nosotros o entra gente que ya tiene experiencia haciendo internos, que se da cuenta de que hay errores que los alumnos suelen repetir y que te pueden decir, ¿no? O estás haciendo esto mal y normalmente lo hacen, o sea, la gente lo hace mal y no se da cuenta. Y cuando tú te comparas con internos de otras personas, puedes darte cuenta de que ellos también lo hicieron y pasa, ¿no? Como por ejemplo, no poner los nombrecitos de las figuras, creo que también es bastante importante, ¿no? Al pie de cada figura y cosas así, ¿no? Eso es algo que se me Sí, ocurre. pero eso es algo más como que tu profesor te va a decir sí o sí tienes que ponerlo porque si no, no lo mandan a la IB, ¿no? Claro, por ejemplo, o sea, es como un ejemplo, pero hay cosas que son Sí, así, que como no te das cuenta y pasa. claro, miren, en cuanto al criterio al criterio de los 6 puntos, que son los que más puntos se da, no sé, si pueden ver, ya a partir del tercer punto, como te dicen, utilizas matemáticas pertinentes. O sea, el nivel de la matemática que uses solo te va a dar hasta 3 puntos, ¿no? Pero ¿qué es lo que te va a hacer aumentar al punto 4, 5 o 6? Pues el cómo demuestres que tú dominas esa matemática, ¿no? Que tú la sabes, que tú la conoces, que tú, o sea, si se dan cuenta y van leyendo los criterios, ya no aumenta los puntos por el nivel de las matemáticas, aumenta los puntos porque tú demuestres conocerlas, ¿no? O sea, saberlas bien. Ok, claro, sí, es bastante importante demostrar tu parte, o sea, tu parte matemática también, ¿no? O sea, que ya sabes cómo florear, pero también tienes que demostrar que sabes cómo hacer operaciones matemáticas. Y creo que eso es a lo que te refieres que da más puntos, ¿no, Oscar? Más que operaciones, porque las operaciones a Bueno, fin de cuentas puede hacer la calculadora, claro, claro. y demostrar que conoces las implicancias de cada cosa, ¿no? Ujú. Eh, no sé, ¿qué implica que realices tal acción sobre tal cosa? ¿Qué implica que hagas tal función? ¿Qué implica el por qué? Como te digo,
Claro, no es solo mostrar operaciones, sino también, como dices, ¿no? O sea, explicar por qué cada cosa es cada cosa, usar términos tal vez más avanzados, cosas así, ¿no? Ahí están dejando preguntas ya. Sí, o sea, Pero yo bueno. siempre trataría de ver esto como no ser tan superficiales, sino mostrar conocimiento propio, ¿no? Sí, o sea, ¿Cómo, conocimiento propio. cómo, cómo harías eso? Como te ¿Cómo, digo, o sea, cómo- mostrando dos métodos y viendo cuál Claro, es mejor. Ahí demuestra, reflexionando en cuanto a, yo uso este método por tal motivo. O sea, ahí demuestras que sí conoces ambos métodos y puedes decir por qué los usas, ¿no? No simplemente te lanzas y lo haces a la fuerza y ya. No claro, es, o sea, porque si fuera así, podría ser una calculadora, como te digo, pero claro. el por qué es lo que haces, la mente que está pensando, si tú explicas eso, es que ahí sí demuestras el por qué es el que sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Demostrar que eres más que una calculadora, obvio. O sea, que tu Sí. interno no es puro operación y ya está, ¿no? ¿Qué dirían, Shiver? Justo tenemos otro asesor también de Incognity que justo hizo lo que ustedes están diciendo, que hizo 2 métodos para resolver un problema a nivel superior. Y hizo, en mi opinión, el mejor interno que he visto en mi vida, porque comparó todo usando cálculo diferencial y coordenadas polares, o sea, temas del nivel del curso, pero aparte hizo un método con estadística, y ahí entra lo que decíamos de programación, así, y llegó al mismo resultado. Y lo que Ah, demuestran ahí es que si usas 2 métodos distintos, con caminos uno más largo, otro más corto, pero llegas al mismo resultado, estás mostrando que dominas la matemática de una variedad muy larga, y eso automáticamente te da un 6 en ese criterio. Porque estás demostrando que conoces la matemática y la puedes comparar entre sí misma. Entonces, ujú, es un nivel claro. extra que le puedes dar al interno. Intentar trabajar con 2 métodos siempre y cuando demuestras que los domines. Ah, ok, ok. Sí, si no Interesante. dominas, no te avientes. Si no Pero, no dominas, dominas, no. pero si los dominas los Eso dos, también es muy adelante. interesante. Claro, Saca 7. sí. Claro, y eso también es válido para la monografía. Yo hice eso exactamente, pero en la monografía. Creo que ahí también, si hay alguno que da monografía de mate, tal vez ya podríamos hablar en otro webinar sobre cosas sobre la monografía ya más específicas, pero es algo que también se aplica, ¿no? También tienes que mostrar tus matemáticas en la monografía y eso es algo que yo hice, por ejemplo. Y finalmente también sacas una buena nota en ese criterio. A ver, nuestro amigo Emilio Daza nos dice, escuché que se puede usar código. ¿Qué tan pertinente es eso? Quizá estoy equivocado, pero quizá eso baje el criterio de uso de matemática para automatizar procesos. ¿Qué dirías sobre eso? Es que, como estábamos hablando, es bueno si es que lo usas para comparar con otro método, ¿no? Un otro método ya más matemático que no necesariamente usa código. Entonces, si lo Claro. compares un método como de computadora, algo así, con ya la mate con todo el proceso y con todas las explicaciones pertinentes, solo aporta, ya no te quita nada porque ya lo hiciste con el otro, ¿no? Y Ah, o comparas. sea, dices que el uso de códigos está bien cuando haces cosas repetitivas, por así decirlo. Cuando, O sea, o sea, también No, cuando no son comparas, comparativos, más. cuando es algo más ah, ok. comparativo, cuando agrega más que, o sea, tu exploración no debe ser, el núcleo de tu exploración no debe ser el código ni la programación, debe ser la matemática. La programación y todo eso debe ser un complemento, nada más. Tampoco le tengan miedo al código, ¿ah? O sea, técnicamente tu calculadora es un código. Sí, Y igual lo estoy usando. O sea, puedes usar el código que quieras mientras vayas a hacer cálculos con ese código. O ujú, si lo quieres usar como comparativa. Pero no lo puedo usar para demostrar un concepto. claro. Ok, ok, está bien, creo. Ya bueno, dice, las reflexiones dentro del trabajo, ¿cómo nos recomiendan hacer? ¿Las dificultades que se ha tenido durante el trabajo es necesario colocar? Yo creo que Creo que Sí, 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 ¿no? Sí. creo que sí. Las dificultades, sí. Sí, como decía Cosentino, dificultades, ¿no? o sea, Sus tres ramas. Ajá. limitaciones, fortalezas y posible expansión. Claro, Claro. genial. Para las Sí, primeras dos, un párrafo grande, cada uno, yo recomiendo. Y para la tercera, la puedes meter en un párrafo que ya tienes o puedes hacer un párrafo pequeño aparte. ok, Y yo ok. también algo que a veces suelo poner, o sea, suelo decirle a los chicos que pongan, no sé, es como una relación con TOC. No sé, me Ah, parece que sí, sí, por ahí también eso suma puntos, ¿no? Tengan sí. en cuenta, también el examinador no va a leer todo tu trabajo. O sea, no va a leer cada letra. O sea, probablemente lo haga, pero no confíes en que lo vaya a hacer. Es por eso que Oscar, Valentín y Carlos sugirieron también hacer un apartado que diga literalmente reflexión al final, por si acaso, para que el examinador no tenga excusas de decir no hay reflexión. O Claro. sea, pues es bueno que las dejes dentro del trabajo, pero también dejar al final que se note claramente.
que no tengan excusas. Claro, porque puede estar a lo largo del trabajo, esto me sirve para esto me sirve para esto, pero finalmente el examinador no lo lee y por las puras, ¿no? Sí, sí. Sí, es Ya probable. nos dicen por acá que subamos algunos ejemplos de internos a un drive. O Yo sea, creo que podemos hacerlo para los alumnos de Incogniti, ¿no? Bueno, que es una buena sí, una- es Es una que, buena idea, podríamos crear un drive Incogniti y subir cosas ahí, ¿no? pero siempre anónimamente, o sea, no podemos poner, o sea, podemos subirlo, pero obviamente tengan que entender que no podemos ponerles el nombre del alumno que hizo esto, porque eso Claro, sería, todo es no anónimo. sería. Y también con la voluntad del alumno, pues, ¿no? Que ellos digan, si Claro, o sea, quieren que se tiene que suba. haber Sí, consentimiento. tiene que tener autorización. Claro, claro, todo con Eh, consentimiento. bueno, otra pregunta. ¿Cachai? Nunca falla. La de Cachai sí creo que sí la respondimos. A ver, ahí dice, si uno usa LaTeX para el desarrollo del documento, pero también uso Markdown si trabajo con Python para el output de Python, muchas veces se familiariza más con Markdown que con LaTeX. Por ejemplo, ¿qué pasa si se fusionan ambos formatos? Supongo que Markdown y LaTeX para el interno. ¿Eso perjudica algún criterio? O sea, usar dos formatos de escritura para el mismo interno, no sé, ¿ah? Depende de cómo se vea, o sea, depende, tú mismo juzgas cómo se ve la presentación. O sea, si se ve ordenado y Claro. cohesivo. Sí, eso tienes razón. Creo que es bastante subjetivo esa parte. Como que hay algunos que se pueden parecer, pero tal vez, imagínate que, no sé, que el tipo de letra es totalmente distinto o los márgenes son completamente separados, algo así, y podría llegar a parecer desordenado, ¿no? Como dice Shiver. Entonces, claro, Ten está cuidado. a propio. Sí, hay que tener cuidado. Juzgar propiamente. Qué chévere, qué chévere. Ya, a ver. ¿Qué tema es más bueno para la investigación matemática? Tengo un método que me enseñó mi maestro, pero cuando le dio revisión me mandó a realizar más cosas y a delimitar mejor el tema. Es decir, tenía dos temas complementarios, estadística y probabilidades, pero me dijo que me vaya por uno. Fácil, Y podrías comentarnos un toque más de tu tema. Fácil, puedes prender el micro y con confianza te llamamos ahorita. sí, sí, tal vez para tener más Vivo en datos, ¿no? Babilonia. Sí, claro, porque, no se entiende muy bien, tal vez, o sea, tenías dos temas, estadística y probabilidad, y te dijeron que te quedes con uno, que lo fusiones. ¿Cómo O sea, fue la si cosa, no? levantó la mano, habla si quieres. Habla con confianza. Hola, buenas. ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. Ya, bueno, yo tenía dos temas que es probabilidades y estadística. Y los dos lo estaba abarcando en lo que es una encuesta que había realizado ya en el 2019. Y por ello, cuando me dan la revisión del trabajo, me dijeron que me tenía que ir a un solo tema, o sea, de que si abarcaba los dos me iba a ser un poco más complejo y iba a ser más extensa y no me iba a alcanzar las hojas. Y me dijo que tendría que estar más delimitado y ver el propósito del uso de las matemáticas. Sí, de hecho yo ahorita sigo sin entender, o no me termina de quedar claro cuál es tu tema. O sea, entiendo los temas de la mate que usas, pero no el tuyo, o sea, el de tu trabajo. o sea, Entonces, sí, claro, o sea, supongo que estás abarcando dos áreas de la matemáticas que son estadística y probabilidad, ¿no? Pero, ¿qué tema es ese que te hace abarcar esos dos? ¿Nos podrías comentar un ajá. poco más sobre cuál es el tema? Sí, claro, el tema en sí era el conocimiento de la sociedad frente a la corrupción. Ya. 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 Estas son encuestas ¿Y Ya, qué era lo que ya, intentabas demostrar? ya lo que intentaba demostrar era qué tanto las personas conocían acerca de la corrupción en el país y en la localidad. Ya, pero eso se hace mediante la encuesta y te salen los resultados y ya, ¿no? encuesta le da datos cualitativos. O sea, he trabajado con similar. Puedes usar este tema siempre y cuando transformes los datos que te dan las personas en datos numéricos. Por ejemplo, ¿qué tanto sabe una persona? No vas a decir sí o no, porque sí o no no tiene ningún valor. Te tienen que dar números. O sea, del 1 al 5, ¿qué tanto sabes? Así. Y sobre lo que te dice tu profesor, creo que tu profesor se refiere más a que delimites más tu tema, porque la matemática que puedes usar es infinita. O sea, sí puedes usar 20 áreas de matemática, pero tienes que tener un tema fijo. El tema es el que te delimita, no la matemática que puedes usar. Sí, o sea, O sea, está muy abierto El tema tu no es el trabajo. área de matemáticas. ¿qué dices, Yo Carlos? creo que ¿No? Que una vez que ya tienes tu tema definido, ahí ya puedes ver qué área de matemáticas vas a usar o qué herramientas matemáticas vas a usar.
Pero esto depende de cuánto delimitas tu tema. Sí, es que a mí me parece que el tema todavía está muy abierto, o sea, que es como muy genérico, muy general, y falta enfocarlo más, ¿no? Delimitarlo más, como dice el profesor. Y nada, si necesitas como más ayuda, igual nosotros te podemos ayudar acá, ¿no? Sí, podrías Eh, escribirnos y tal vez quedar para una asesoría tal vez un poco más detallada y ya te daríamos un poco más de pasos cómo llegar a un tema más especializado, ¿no? Como dicen. Más enfocado y Ujú. con más sentido, ¿no? Sí, Ya, ya, chévere. había más preguntas, creo, ¿no? Hay una más, dice, el tema de mi internal es medición del área de terrenos irregulares y comparo 3 métodos, el de AutoCAD, triangulación y cálculo integral utilizando interpolación de Lagrange. ¿Debería utilizar más métodos o estos 3 estarían bien? Bueno, estás usando 3, ¿no? Y encima es Ya matemática no, seria. más. Espera, el AutoCAD, Hasta ya que te delimitas por 2. aquí hay que tener cuidado, porque el AutoCAD entra al área de lo que nos dijo de lo que nos dijo la pregunta anterior, porque el AutoCAD te va a dar el área, te la va a dar, te lo aseguro, pero es un código, o sea, el AutoCAD técnicamente es un código. Entonces puedo usar el AutoCAD para comprobar, pero no como para demostrar el área real. El AutoCAD lo usas para comprobar y solo para comprobar. Dices, lo puse en AutoCAD, me dio valor, y ya está. Pero no dices Y me dio lo mismo que todo mi procedimiento, ¿no? Fue como, estoy verificando medio nada más. parecido. Incluso Claro, puedes ver. y al final ya concluyes. Tuve una predicción de tal, tuve una predicción de tal con este método. Ese es un buen tema, me parece. Está bien, está chévere. La matemática está bien, perfecto. Estás usando interpolación de Lagrange y estás bien. Sí, Es sí, un buen sí. O tema. sea, claro, o sea, Aunque, les gusta el tema y dirían que la comparación entre los dos métodos sería lo que dice, ¿no? Triangulación, interpolación de Lagrange, y luego con sus resultados decir, en el AutoCAD me salió esto, entonces estuve cerca o cerca a lo que en claro, realidad tuve que salir. aunque nos podría comentar también cómo es que hace la interpolación de Lagrange, ¿no? O sea, ¿hace con full computadora o lo hace a mano? O sea, con todos los Ah, pasos. claro, porque es complicado, ¿no? O sea, No, no es muy complicado, es mecánico. me refiero Sí, a, me siempre refiero a bastantes detalles, como que le puede tomar pero muchas estás hojas. haciendo topografía, ¿no? Si quieres, hacer la voz. Yo soy ingeniero. Estoy estudiando civil. Creo que tengo idea de lo que estás haciendo. Estás haciendo topografía, básicamente. Es un buen tema. Es un buen tema. Ah. Bueno, estás Bien, haciendo tal vez preguntas. si Gianluca tal vez quiere prender su micrófono para darnos un poco más de detalles, podríamos comentarle, si no podríamos pasar a una siguiente pregunta. ¿Está bien? Sí, no, chico. Claro, sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo elegí este tema. Primero, como ustedes dijeron, yo utilizo AutoCAD para comparar los resultados y hasta ahora me salieron bastante parecidos todos. O sea, me salió aproximadamente de la misma área. Y sí, esos son mis 3 métodos. Y yo uso, por ejemplo, hice 3 polinomios de segundo grado a mano y eso interpolé. Me va a costar un Sí lo poco hiciste, resumir todo en mis hojas. Ya. bueno, hiciste interpolación de Pues, Lagrange a mano, entonces no lo hiciste con GeoGebra. No lo hice con GeoGebra, pero puedo hacer, o sea, la triangulación utilicé GeoGebra, pero puedo cambiar también y utilizar ahí. O sea, Sería, tengo pues, todavía mucho tiempo. sí, tienes tiempo, tienes tiempo. Ujú. si lo muestras a mano, te va a dar puntos en compromiso personal, porque el examinador va a decir, se dio el tiempo de hacer todo esto a mano. Y ahí va a decir, Sí, ahí así. utilicé 3 hojas para calcular esos 3 polinomios. Su madre. Esas hojas irían en anexos técnicamente porque, o sea, son cálculos repetitivos, pero lo pones Mecánicos. y sí, son cálculos mecánicos, pero te darían puntos en compromiso personal, como digo. Te aseguras unos puntos ahí. Te recomiendo que haces Yo diría que anexos. hasta yo creo que a veces se puede como poner el primer tipo y ya después poner las respuestas y decir como es mecánico, es análogo, ¿no? El procedimiento, es simplemente poner la respuesta. Eh, Mira. Genial. Genial. Pero nada, igual si deseas, Shiver puedes andar en una reunión con Shiver y te puede ayudar bastante. Ya, Chévere. A ver, Rubén. yo estaba haciendo el mismo tema, pero mirando el área de letras para pintar en mi pared. Está bien esa aplicación. Ah, O sea, eh, supongo que si lo tomas por el mismo camino que lo hizo Gianluca, creo que está bien, y encima ya está aplicado a algo que tiene que ver contigo. Entonces creo que en cuanto a motivación personal está bien, con tal de que las matemáticas sean pertinentes a lo que tal vez está haciendo Gianluca, que sí está bastante bien, ¿no? yo no sé, no me encaja tanto el por qué usaría o sea, el área, supongo que para pintura, o Claro, sea, que
Sí, pero no sé, me parece un poco más... A mí me gusta que los temas tengan como una buena motivación y un buen sentido, ¿no? Que aterricen en algo que tenga como medianamente valor. O O sea, sea, que no, no sé qué tendrías tanto en realidad lo de... Ya, Sí, sí, o sí. sea, no te mueve mucho, no te mueve mucho la motivación personal, dices. Claro, me parece un poco forzado a mí. Ah, No, tal vez tenga algo chévere. Depende de su historia. Y si no te gusta Depende inventar, pues, depende de cómo cuentes la historia también, ¿no? Depende de cómo cuentes la historia. inventar tu Entonces, historia. sí. Puedes mentir. Miente nomás. miente nomás. No, pero es que es verdad, al final de cuentas, la persona que va a ver tu internal, o sea, si es que es externo, o tu profesor mismo no conoce todo de ti, entonces mucha gente lo que hace es se inventa una historia y la cuenta en su introducción, ¿no? Que no necesariamente es verdad, pero Sí, comenta realmente por qué, lo fundamenta por qué hacer. Refina el interés personal y estás Gucci. Pero tienes que refinarlo. sí. Ya, chévere. Nuevamente, si es que te gustaría verlo más detallado, pues organizar una reunión con nosotros y tal vez Shiver ahí te puede ayudar, al igual que a Gianluca, ¿no? Ya, Yo genial. soy... Ok. Claro, tú quieres Shiver, tú quieres. Tenemos otro profe en el público, es que es Flavio Cachay, también, un crack de la uni. Sí, Flavio Cachay también está acá en el Sí. público, él también ofrece asesorías, entonces. De la El uni. tener un profesor nuevo representa una desventaja o beneficio. Profesor nuevo en tu colegio, nuevo en el IB, eso depende. Claro, Este, y si se refiere tal vez a nosotros como nuevos profesores comparados al profesor que llevas ahorita, no creo que sea una... A ver, nosotros trabajamos de una manera completamente distinta a cómo lo hacen los profesores de tu colegio, ¿no? Lo más normal con los profesores de tu colegio es que tengan una reunión a veces contigo, te digan que puedes mejorar y ta, pero de ahí no sale, porque ellos tienen que estar viendo con varios alumnos y eso es muy complicado, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos es mucho, mucho más personalizado. Tenemos horas individuales, y más que un profesor que te está diciendo qué es lo que haces mal, nosotros te recomendamos a cómo debes seguir tu camino y desde un punto de vista más amistoso, ¿no? O sea, no somos tanto como profesores, pero como asesores. ¿Y ibas a decir algo, Oscar? no, es que su pregunta puntual era de, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, pero de que un profesor nuevo no sé si colegio, si Sí, sí, cuando tu colegio representa una ventaja o desventaja, yo creería que depende de qué tanta sí, experiencia tiene el profesor en el IB, ¿no? Porque si es un profesor nuevo en el IB, pues probablemente sí representa una desventaja, y si es un profesor que ya tiene experiencia, que viene a tu colegio, es nuevo en tu colegio, pero tiene experiencia en el IB, mucho más experiencia que el profesor anterior, probablemente sea una ventaja, ¿no? Porque conoce más cómo funciona el IB, la mecánica, conoce más temas, conoce más cómo es un internal, cómo es una monografía de matemáticas, entonces depende más que nada de eso, me parece. claro, pero también considerando el factor de que si ese profesor llega a destiempo, cuando ya has avanzado bastante con tu profe, le va a tomar un cierto tiempo adecuarse al trabajo, ¿no? Entonces, como dice Oscar, también depende de qué tan bueno sea el profesor, entendiendo el tema rápido, e intentando darte una guía, hacer desde cero, chequeando el interno completo y todo eso, ¿no? Creo que por ahí va también. Entonces, bueno, sí, podría Depende de ser, las hay cosas. ventajas y desventajas. Ujú, hay cosas y cosas. Ya, de ahí Ah, tenemos, en caso de hallar el volumen de sólidos en revolución, bueno, un tema clásico, ¿no? ¿Con qué métodos ese también. recomendarían realizarlo? Y Sí. estaba utilizando el método de discos. ¿Qué dirías, Cosentino? Ahí tal vez Cosentino nos puede ayudar, a él le gusta ese Ey, tema. esa es tu elección. A tu gusto, puedes hacerlo por la fórmula que ya te dan pi literal de la función al cuadrado, o método de discos. Depende del sólido. Y si estás Depende del haciendo sólido. una revolución, O estás sea, Sí, haciendo depende de método qué sólido, depende de qué sólido es, ¿no? Y a qué está aplicado, pues, ¿no? y también de qué eje estás girando, sobre qué eje está rotando. ¿Pero qué eje está rotando? ¿Qué sistema de coordenadas, no? Porque Sí, pues, porque si es polares, Ah, muy improbable que cojan otro sistema de coordenadas, pero sí es posible. pero lo hace más interesante, yo creo. Como que Interesante. o sea, bueno, sí, podrías coger sistema de coordenadas polares y aún así comenzar a rotar cosas y también es chévere, ¿no? el profe Oscar ha realizado como 80 internos de sólidos de revolución. Debe saber todas ahí. es, Clásico, es Ahí un clásico. clásico. pero El ahí primero que Oscar siempre lo modela en GeoGebra también para que sea bonito. Eso te puede ayudar. No, o sea, yo creo que se puede manejar en GeoGebra, en WinPlot, en MATLAB, hay muchas, pero finalmente lo visual es solo un soporte, ¿no? De nuevo, no, Claro, pero no debe ayuda en la ser, presentación. ayuda a la presentación, pero no debe ser lo principal es la matemática y la reflexión que hagas dentro de él, ¿no? Así que si no sabes Claro. usar MATLAB, o no sabes usar WinPlot, o no sabes usar un programa, pues no te preocupes, o sea,
no es dramático. Que es un tema clásico, un tema muy común, ¿te perjudica? Depende. Como dijimos, o sea, por ejemplo, la estadística, ¿no? O sea, ¿qué dices, Si le Carlos? haces un enfoque interesante y se nota que tú sabes el tema y que tú le metes algo de tus propias matemáticas, no te va a perjudicar. Claro, pero si tú lo dejas como el común de las personas que lo hacen, ya, estadística, hago mi regresión, digo cuánto vale R, L mayor y ya está, se acabó. Pues no es Sí, una... como dice Oscar, los evaluadores ya tienen como una banda predeterminada para ese tipo de trabajos. Entonces siempre, ok, puedes tomarte el camino del tema clásico para asegurarte una parte, pero luego tienes que agregar un aporte propio porque si no te vas a quedar en el 6 o en el 5 mínimo, ¿no? O sea, máximo quiero en decir. el 4. En sólidos de revolución a veces se quedan en el volumen y ahí no sé nada más. Entonces Pero, ahí... por ejemplo, si estás en sólido de reducción y quieres hallar el volumen de estigma, todo simplemente aplicas la fórmula y ya te quedas ahí, esas son todas tus matemáticas, no vas a tener la banda máxima. Pero si tú le das más análisis, le das tu propio enfoque y buscas otra ecuación que le puedas aplicar, sí vas a tener la banda máxima. Porque es de los últimos temas de IB. Claro, pero evidentemente vas a obtener la banda máxima si es que cumples con todos los otros criterios, ¿no? Sí, sí, claro. Del tema y eso, no hay que olvidarnos. Que no se queden ahí al volumen, sino que vayan, haga algo más. Ah, ok. Sí. Súper, sí, Hay una también puedes pregunta del quedar día, con Guerrero. nota. Recién estoy empezando el programa del IB, estoy en cuarto secundario y ya tenemos que elegir temas. Sin embargo, no tengo muchos conocimientos del área de mate. ¿Qué podía hacer? Bueno, sí, eso pasa bastante frecuentemente. O sea, se empiezan a dar los temas de internals en cuarto, o sea, en primero de IB, para los que son de otros países o de otros colegios. Y muchos chicos no conocen mucha mate, ¿no? Es un detalle muy particular Complicado. y puede ser complicado. Es complicado, ¿no? No sé qué les parece a ustedes, chicos. Porque me No, parece no, que sí, obvio. O sea, arrancar el interno desde cuarto es bien, bien feo, porque recién estás empezando en IB, recién estás viendo los temas, entonces lo más probable es Sí, que o no sea, sepas por dónde tirar. Si te piden Entonces, ahorita, tú vas a tener que enterar tu interno el próximo año, en noviembre. O sea, falta un año. Sí, exacto. O sea, por qué te estarían Pasa. pidiendo? O sea, ya, bueno, si tu colegio te obliga a hacerlo, bueno, ya, pues, ¿no? Pero lo ideal no es que lo hagas ahora. Lo ideal es cuando ya hayas llevado cierto tiempo de bachillerato, ya se te ocurra algún tema, ya por ahí, ¿no? Recién en mi colegio, por ejemplo, recién lo empezaban desde el primer día de quinto. O sea, antes de quinto, nadie hablaba de los internos, ¿me dejo entender? O sea, Sí, complicado. a veces en cuarto te piden solo que declares tu tema o que lo propongas, Claro. pero no que lo desarrolles. Así que cuando llegues a quinto lo puedes cambiar. No te van a decir nada. Finalmente puedes decir el tema Sí. que quieras, meter el floro que quieras, y luego cuando falte 2 meses para entregarlo, puedes cambiarlo completamente, ¿no? Obviamente no conviene, pero se puede hacer. yo creo que las vacaciones son una etapa fundamental para el trabajar. O sea, entonces lo que tienes que hacer en cuarto, bueno, el paso de cuarto a quinto en las vacaciones, o sea, primero IB a segundo IB, es empezar a investigar, pues, ¿no? Ponerte a chambear, a ver YouTube, libros, documentos de donde sea, sacar información de Sí. temas de los próximos que vas a ver en IB, como de otros temas que no necesariamente son IB, ¿no? De los que te pueden interesar. Entonces, en estas vacaciones, una vez que te has empapado de varios temas, ya tienes como una mayor noción y puedes como de elegir más a conciencia, ¿no? ¿Qué tema vas a hacer? Claro. El cuarto me parece que es muy prematuro, a menos de que ya seas muy bueno en mate de por sí, que la tengas clara, ¿no? Coges un tema y preliminar y luego lo cambias, porque no te van a decir Claro, qué claro. pones. O sea, escoge un tema cualquiera y luego ves qué haces. Y en todo caso, como dice Oscar, pues, ¿no? Si estás en cuarto, te pones a ver videos de YouTube, a leer libros, a encontrar algo interesante como el típico tema de, wow, estos son matemáticas chéveres y te creo un video de YouTube, lo intentas meter flores sobre eso y luego ya te pones a leer un poco más a fondo, ¿no? De cosas así. Al menos es lo que veía que muchos en mi promoción hacían. No sabían de qué hacer, entonces se ponían a ver los típicos videos de YouTube de cosas matemáticas chéveres y decían, ah, ya voy a hacer mi interno sobre esto. Y luego se daban cuenta de que en realidad las matemáticas van mucho más allá o no van por ahí y lo cambian. Pero en un inicio, si es que no sabes mucho de mate, pues esa es la clásica, ¿no? Vas, buscas un tema cualquiera y ya está. Pero investiga, o sea, obvio, investiga, ponte a leer, ponte a ver videos de YouTube, es lo normal, ¿no? Si en mi caso mi objetivo es hallar, vuelve la chica del volumen de sólidos de revolución, nos dijo, en caso mi objetivo es hallar el volumen, o sea, su objetivo sí es hallar el volumen y quiere agregar mayor análisis matemático. ¿Creen que le favorecería? Pero, Sí, yo diría- ¿cómo? O sea, obviamente sí le fallé. Disculpen. Sí, no, habla. Carlos. O sea, obviamente mayor análisis matemático sí le favorecería, pero ahora, ¿cómo lo haces, no? Creo que el darle más mate a algo tan específico como un sólido, o sea, como un volumen, puede resultar complicado,
pero... Y toma tiempo, ¿no? Tienes que cranearla bien, tienes que ser creativo para poder meterle la mate, una mate diferente, ¿no? Entonces, si deseas, en eso sí te podemos ayudar porque ya tenemos esa experiencia. Sí, aunque yo creo que, como decía Shiver, la mejor opción es cambiar el objetivo, ¿no? Porque si finalmente el objetivo es el mismo, que es hallar el volumen, el trabajo no se hace tan interesante, ¿o sí? Te limita un poco, porque Claro. es como que te dices, le estás diciendo al examinador esto, voy a agarrar este sólido, voy a hallar su volumen y esa va a ser mi conclusión. Y es como que el trabajo es muy lineal, es muy directo. Lo puede hacer Y, una calculadora. claro, y es directo y eso no le gusta tanto al examinador. O sea, es un tema bueno, porque tiene buena mate, pero no hay mucho, análisis extra, no hay mucha reflexión. Claro. Es muy mecánico. Ujú. Entonces tienes que ver la manera en la cual agregar algo extra. Ya, chévere. Nos dicen por aquí, ¿qué opinan sobre aplicar la identidad de Euler en probabilidad? ¿Cómo, ah? Sí, la identidad de Euler, o sea, Euler tiene muchas, así que no sabemos. Sí, Claro, él supongo que tiene un supongo que la montón de fundamental, identidades ¿no? de Euler, así que yo ya no sé a qué se refiere. Ya he visto como 10, entonces... Debe ser la de E a la I teta, pues, ¿no? ¿O no? Sí, pero, o sea, si has logrado aplicar eso a la probabilidad, mis respetos, porque yo no sé cómo. O sea, bacán si sabes hacerlo, ¿no? Porque estás mezclando dos temas que no tienen nada que ver, que es complejos con probabilidad. Complejos. O sea, si lo No es puedes complejo. hacer, sería súper chévere, ¿no? Pero, Sí. pero nada, felicitaciones, ¿no? ¿Qué autores a leer para una selección mejor? ¿Qué autores recomiendas, Shiver? En el de Constantino, yo también lo dije cuando estaba en su trabajo, es cálculo de Stewart, nunca falla, es muy bueno. Tiene todo un apartado de soles de revolución. Y es bien explayado, bien clarito, con ejemplos. Ahí puedes ver qué más puedes agregar. Tiene buenas A mí ideas. siempre me ha gustado más aprender por videos de YouTube. Yo siento que lo Claro. explican mejor. Lo Ahí entiendes mucho mejor. están Yo, derivados. yo soy más visual también, más como audiovisual, entonces a veces como que leer entre que me da flojera y entre que me da miedo, porque pucha, o sea, tú ves la demostración de algo y fácil ni la entiendes, ¿no? Pero en cuando cambio si es un video que te lo explica paso a paso o un patita está hablando, como que llegas a empatizar más y ya no te da tanto miedo. Entonces, si tienes más confianza en videos de YouTube, pues vean videos de YouTube, no sé, Derivando es uno clásico, ¿no? Derivando, Blue, One Brown, no sé, creo que así se llama. Pero sí. Puedo recomendarles si quieren Eh, caer. hay más, Ori, hay perdón. muchísimos canales en realidad. O sea, y si no, un super hack es que busquen las cosas en inglés. Sí, Claro. Khan Academy también. Buenos sí, temas. Khan Academy es muy útil, sí. Sí, como decía Oscar, ¿no? A mí también me gusta True Blue on Brown. Creo que es bastante interesante para hablar de varios temas. Muy Claro, útil. pero Sí, en especial si es fuera de Ivy. Ajá. Conceptos dentro de Ivy, recomiendo Khan Academy, porque tiene absolutamente de todo. Sí, al menos lo de vi toca todo Khan Academy. Sí, tiene absolutamente todo. Sí, se puede usar funciones senoidales para crear ondas musicales. Todo. No hay... Fourier. Fourier. Fourier también es un tema de investigación. Un amigo hizo eso, de ahora que me acuerdo. Hizo de Fourier. Si aplicas Fourier, bacán. Si no aplicas Fourier, no tan bacán. Pero investiga sobre eso un poco más, sí, es interesante. Se llama Series de Fourier, ahí lo escribí. Es complicado saber. Preguntan si se puede usar ecuaciones diferenciales, que creo que es un tema que tocan en Ivy, pero no Sí, lo sí, ven. Pero solo en high level y poco. Ya, si no lo tocan en tu curso, o si estás haciendo ecuaciones diferenciales más avanzadas de las que ven, que creo que solo ven en primer grado, Sí. tiene que ser el marco teórico. Tiene que haber un marco teórico. Uh-huh. Si eres de high level, no vayas al marco teórico y te lo recomiendo porque te da puntaje completo. O sea, estás apuntando a puntaje completo en criterio E. Sí se puede. Sí. No, Totalmente. pero Fourier no son ecuaciones diferenciales de mayor orden, porque en No, estamos bachillerato hablando de otra pregunta. Ah, ok. Es otra No, pregunta. te quiero preguntar si se puede usar ecuaciones diferenciales en el interno. Y sí, claro que se Ok. puede. No hay ningún tema prohibido. Sí, se puede usar todo, ¿no? En realidad. Sí, se puede hacer, o sea, siempre que tenga el nivel de la matemática pertinente, ¿no? O sea, puedes usar teoría de grafos, puedes usar teoría de números, puedes usar X cosas, geometría, cualquier cosa, no importa que no tenga clases en IB. Siempre que entre en 20 páginas.
Todo bien. Obvio. Que tengan buen nivel, ¿no? ¿Qué opinan sobre el tema de regresión a la media en la predicción del rendimiento académico? Es mi tema más posible para realizar interna, pero siento que es algo muy simple. Estadística, ¿no? Es Es estadística, es como regresión aquí. de... Es una regresión, ¿no? No sé. Depende cuál sea su nivel, cuál sea su nivel de mate, pues si está en el estudios nuevo. No, me parece que es simplemente una regresión. O sea, un XY y le metes spam, Excel y ya está. Si estás en estudios, bueno, en aplicaciones, bueno, ¿cómo se llama? Aplicaciones e interpretaciones, ese es el más básico. Si estás en aplicaciones e interpretaciones nivel medio, ese tema, o sea, no es el tema más avanzado ya. Y entonces o sea, lo puedes hacer complicado, ahí hay mucha reflexión, pero como es un tema de estadística, que es de los primeros temas que aprenden en el curso, creo que es el primero incluso, te van a poner en criterio E, te pueden poner hasta 4 de 6, 3 de 6 por ahí. Porque el tema te limita que no es tan avanzado de ahí. Lo mismo que habíamos dicho, ¿no? O sea, por el tema tal cual no vas a tener el puntaje completo, pero si es que puedes ganar los otros puntos en los otros criterios, pues puedes tener una nota no Y eso, excelente, pero bueno. pero tiene su ventaja, porque en ese tema de estadística y regresión siempre hay mucho análisis, porque es un tema muy humano. Entonces, puedes hacer harta reflexión. Y mientras lo escribes bonito, bacán, puedes sacar tus 5, tus 6. 5 o 6 de 7, obviamente. Es decente. Hallar modelos matemáticos mediante funciones sería bueno, y a ello Sí. incrementarle. Sí. Todo lo que es Uy, eso- modelación analítica, en mi opinión. Claro, pero Carlos, yo creo que hay dos tipos de modelación. El que usa toda tecnología, o sea, el que tú lo haces en la computadora, en el analítico, que es que tú desarrollas con tus fórmulas, No. con tus No. A lo que yo me refiero es de que es más como algo más visual, como, pucha, o sea, modelas una figura y ya, y un modelo matemático que tiene toda una explicación, ¿no? Todo un trasfondo, como un modelo económico. Sí, sí, sí. Hay Eso también. variables, dices cómo es que se comporta una y cómo es que afecta a la otra, y así, ¿no? Entonces, yo vería esos dos tipos de modelos, y yo me quedaría, si tuviera que quedarme con uno, con el segundo, ¿no? Con el que tú creas las variables o tú ves cómo las variables se relacionan, no tanto algo visual, sino algo más, tiene un sentido y puede llegar a una explicación, una respuesta, o puedes, no sé, extrapolar cosas, ¿no? Pero O sea, procura puedes- que agarras, verificas la función y vas a GeoGebra y ves, este es el valor de la función, ya está. ¿Vale? Es un uso inteligente de la computadora, pero algo que tiene más valor es que veas la función y la modeles y veas con geometría cuál es la relación entre variables. Es más complicado, pero se puede hacer. ¿Qué pasaría si no puedo encontrar una respuesta? Pues yo creo que no hay problema, o sea, sí hay problema, pero no hay problema, ¿sabes? O sea, lo ideal sería que sí, pero siempre va a pasar, ¿no? O sea, hay veces en las que una integral no se va a poder resolver porque, por ejemplo, no tiene una primitiva elemental, ¿no, Carlos? Se puede aproximar numéricamente si es que es pertinente. O sea, Exacto, si o sea, tienes sentido que lo aproximes. puedes buscar como otros complementos y explicar el por qué no llegaste a esa respuesta, ¿no? Puedes decir, bueno, no puede llegar a la respuesta exacta, pero puede llegar a una respuesta aproximada, ¿no? Es así, tratar hasta el final de encontrarlo y si no lo encontraste, explicar el por qué no lo encontraste y qué es lo que se podría hacer, si no en tu trabajo, en otro trabajo, para poder hacerlo, ¿no? Limitaciones y posible expansión. Sí, no te van a juzgar porque no pudiste, porque a fin de cuentas eres un alumno, eres un estudiante y no eres un matemático, ¿no? Pero sí que lo intentes hasta el final, ¿no? Y que tengas, como, de nuevo, los criterios, es lo más importante. Llega todos los criterios que si los cumples, vas a tener una nota buena. Estoy en quinto y aún no tengo tema. ¿Podríamos dar sugerencias? Bueno, ya hemos dado sugerencias, pero así a grandes rasgos, creo que podemos decir, no sé, Lagrangiano, integradores de Lagrange, que son como para optimizar cosas, es un tema interesante. Pero estamos diciendo ahorita cosas que no son IB, ¿no? Porque el IB me parece un poco limitado, porque ya hay una serie de temas dados, entonces, si buscas fuera del IB encuentras maravillas también. No sé si por ahí o Valentín o Cosentino quieren decir más temas. Claro, pero es que digamos que en cuanto a los temas es mucho más especializado dependiendo del alumno y el gusto personal, como dice Shiver. Pues. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, creo que por ese camino, más que recomendar temas así al aire, creo que
o bien ustedes podrían buscar qué es lo que les gusta, o nosotros podríamos ayudarlos a encontrar eso, pues. Y lo podrían lograr a partir de una asesoría personalizada con nosotros. Al DM de Instagram, si no me equivoco, ¿no? Ahí pueden contactarse con nosotros para quedar. Sí, al DM o al WhatsApp, ¿no? ¿Qué libros me recomendarían para saber más sobre el método de discos aplicados al balón de fútbol americano? Sí, igual, hay un montón de libros en realidad, puedes buscar en internet y todos vas a aprender, Stuart. pero el Stuart Steward es el clásico. Stuart. es el guía. Nunca falla. Estoy en cuarto y aún no me enseñan la mayoría de los temas, pero ya nos piden un tema de investigación. ¿Qué se aconseja? Investiga, empápate, busca temas que ya sea, si bien los que vas a ver después o fuera del IB, solo es cuestión de ponerle punche. Al fin, estás en cuarto, o sea, probablemente te lo van a pedir en quinto y tienes la opción de cambiar. No te desesperes tanto por eso, ¿no? Mira videos de YouTube también, sí. Ve pensando qué te gusta, o sea, qué tema de matemática te sientes más cómodo, de los que has aprendido. En caso se modela mediante GeoGebra, luego se hay longitud de curva y el área bajo la curva. O sea, en cuanto a nivel de matemáticas está bien, Tatiana, pero depende del enfoque. ¿Sabes qué te recomiendo? O sea, cuando haces el método de los discos, es un integral. Trata de integrar, número uno, integras a mano, no, nada de calculadora, integras a mano. Número dos, es que veas cómo intentar expandir el área, ¿no? O sea, no te cierras a un intervalo, sino ve qué puedes hacer ahí. Como sabrán, nosotros damos clases de olimpiadas académicas, tenemos profesores muy capos, mejores universidades del mundo. Tenemos a Tomás Cantú, que es campeón mundial de matemáticas, a Nicolás Mano, que es campeón mundial de química, a Ricardo Esquiwis, que es medallista de bronce en mundial de física. Y si quieren entrenar para las olimpiadas, pues nos escriben y van a ser entrenados por los mejores del mundo, ¿no? También damos clases internacional, tenemos muchos profesores que han sacado más de 40 puntos, incluso algunos como Belén, que ha sacado 45 puntos. Por ahí también pueden ver a Arina Gamero con 43, a propio Valentín con 42, y hay muchísimos más, ¿no? Van a conocer a gente muy, muy capa, muy maravillosa, y nada. Ahora también damos clases para SAT, que es un examen estandarizado para postular a la Universidad de Estados Unidos, y actualmente el curso de SAT lo están dando es Alejandra Perea, que es una peruana que estudia en Harvard, pregrado, y otros chicos que también están en MIT y otras súper buenas universidades. Y bueno, creo que eso sería todo, ¿no? Muchas gracias a todos por Estas son venir. nuestras redes sociales. Tenemos canal de YouTube, tenemos LinkedIn, Instagram, Facebook, Spotify y WhatsApp. Subiendo a nuestra canal de YouTube. Y también ahí pueden ver más cosas interesantes, como una charla que tuvimos con chicos de Harvard, una charla que tuvimos con chicos de MIT. Bueno, también van a subir una charla que tuvimos con chicos de Cambridge. Entonces, Dejen su comentario en YouTube. Y también dejen sus comentarios en YouTube. Sí, ahí dejen su like. Pero bueno, creo que eso sería todo, ¿no? Eso sería Ya, todo. entonces, claro, muchas gracias a todos por venir. Gracias a Shiver, a Carlos por darnos sus opiniones. Y bueno, con eso cerraríamos, ¿verdad? Gracias a Oscar también por ser nuestro invitado especial. Y a todos los que han venido, ya saben, no duden en contactarse con nosotros que tienen sus descuentos. Gracias a todos. Chao. Gracias. Chao.